pasar la materia hoy día, ¿ya? Entonces, la última parte que vamos a ver en lógica son cuantificadores. Acuérdense que en su prueba no van a entrar, no vamos a ver este semestre juegos lógicos, ¿ya? Por lo tanto, de la página 14 en adelante de este apunte, no tienen que estudiarla porque no va a entrar este semestre, ¿ok? Entonces, habíamos visto este ejemplo, y considerando, por ejemplo, vamos a escribir esto que está acá, dice, para todo X existe X, perdón, para todo X, X perteneciente a los números negativos, P de X. Ah, esto que está acá es la transcripción de estos ejemplos que aparecen acá. Todos los enteros negativos X cumplen P de X. ¿Cómo se escribe eso en notación matemática? Se escribe para todo X, X perteneciente a los números enteros negativos, se cumple P de X. O pueden poner, en vez de esa coma, pueden poner un tal que. En el segundo hay un número entero X que no cumple P de X. Existe X, con X en los números enteros, tienen que especificar en qué universo, en qué conjunto están tomando los números, tal que no P de X. El segundo dice, todos los racionales mayores que 5 no cumplen P de X. Entonces, como dice todos, es para todo X, X en los racionales, tal que, se fijan en la coma es como el tal que, X es mayor que 5, cumple no P de X, o sea, no cumple P de X. Después, en la letra D, deme un segundo. Ya, entonces, estábamos en la letra C, dice, todos los racionales mayores que 5 no cumplen P de X, o sea, para todo X, X perteneciente a Q, X mayor que 5, no P de X, ¿ya? Y en la letra D hay un entero positivo que cumple P de X. Hay un entero, significa que existe un X con X perteneciente a Z más, o sea, los enteros positivos donde cumple P de X. Ojo, que aquí podría decir existe cuando hay un símbolo que no está escrito acá, pero de repente lo pueden encontrar en la literatura, que es este que está acá, que es el existe un único. Este símbolo es existe un único, significa que existe un, parece que ese uno tiene acento, existe un único, el único sí que tiene acento, un único. Existe un único elemento, significa que existe uno solo, que es distinto a esto, porque aquí dice, hay un entero positivo. No dice que es único, o sea, dice que acá, en este enunciado, significa que hay por lo menos uno. Pueden haber dos, pueden haber tres, etcétera, pero hay por lo menos uno, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Es distinto a este, donde este garantiza que es uno solo. ¿Ok? Ya. Entonces, más variables, por ejemplo. Lo que se especifica acá es que lo que vimos acá en una variable también puede ser descrito con dos variables. Por ejemplo, acá, si tomamos la proposición P de X, Y, o sea, donde el argumento que define esta proposición son dos variables, X menos Y mayor que 0. Por ejemplo, acá, cuando estamos hablando de dos variables, lo que estamos diciendo acá es lo siguiente. Por ejemplo, en esta proposición, sin meternos todavía en esto, ¿cuánto sería el valor de verdad P de 1, menos 3? Este es el X, este es el Y, dice X, que es 1, menos 3, nos da 1 más 3, que es 4, mayor que 0, ¿cierto? O sea, P de 1, menos 3, que corresponde a esta propiedad, que dice 4 mayor que 0, ¿será verdadera o será falsa? Es verdadera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 4 es mayor que 0. ¿De acuerdo? Y así, dependiendo del par ordenado que uno tome, o sea, el X, Y que uno tome, esta proposición va a ser verdadera o va a ser falsa. ¿De acuerdo? Ya. Bien. Entonces, en la primera dice, para todo X que pertenece a Z, y para todo Y que pertenece a Z, X menos Y es mayor que 0. ¿Ya? Esa es la primera. Esto significa que para todos los X y para todos los Y
números enteros, para todo par, en el fondo x, y, donde los dos son números enteros, se cumple esta condición. Acá abajo nos dice que para todo x en z existe un y en z tal que x menos y es igual a 0. Esta que está acá es interesante analizar, porque dice, para todo x en z, o sea cual sea el x que uno tome aquí, o sea, podemos tomar x igual a 1, x igual a 0, x igual a 4, cualquier número entero, para todo existe y en z, este y que está acá, este y, sirve para todos los x. O sea, este que está acá es fijo. Fijo para todos los x. ¿Me entienden? O sea, si x vale 1, tengo este y. Si x vale 2, tengo este mismo y. Si x vale 3, tengo este mismo y. Para todo x en z existe y en z que cumple que x menos y es mayor que 0. Eso es lo que dice ahí. ¿De acuerdo? O sea, lo que estamos diciendo es que para un x siempre va a existir un y. Por ejemplo, para un x1 va a existir un y. Para un x2 va a existir un y. Para un x3 va a existir un y, que cumple con esa condición. ¿De acuerdo? Después dice, existe x en z, tal que para todo y perteneciente a z, x menos y es mayor que 0. A ver, vamos a diferenciar estas dos. Por ejemplo, para todo x que pertenece a z existe un y en z que cumple esta condición. Por ejemplo, si tomamos un x sub 1, existe un y, que le vamos a llamar y sub 1. Para otro x sub 2, existe un y, que podría ser el mismo y sub 1 o podría ser otro. Pero sabemos que existe. Existe este, para este x1, para este x2, y para cualquier valor de x que uno tome, un x sub n, va a existir un y sub n que podría ser distinto o igual al que aparece arriba. Pero sabemos que este existe siempre, para cualquier x que uno tome. Esta es la B. En la letra C, esto es en la letra B, en la letra C dice, existe x en z, tal que para todo y en z, x menos y es mayor que 0. Para aquí dice, existe un x, o sea, tenemos un x, tal que para todo y en z se cumple la condición. O sea, con este x, para todo y, o sea, x y sub 2, puntitos, puntitos, para todo x existe esta es la pregunta que quería hacer. Existe x en z, tal que para todo y que pertenece a z se cumple la condición. Cuando decimos existe x, aquí está, existe. Podría ser más de uno, pero por lo menos existe este. Para este y sub 1, existe el mismo x. Para este y sub 2 existe el mismo x. Para este y sub n existe el mismo x. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo uno sabe si esto es verdadero o es falso? Si uno encuentra este x. ¿De acuerdo? Porque si uno encuentra este x, significa que existe el x, que cumple con la condición que para todo y en z se cumple esta propiedad. Eso es la letra C. Y en la letra D dice, existe x en z, tal que existe un y en z que cumple esta condición. Esto es, existe un x, este que está acá, tal que para este x existe un y, tal que este par cumple con la condición. Cuando existe por lo menos un x y existe por lo menos un y. ¿De acuerdo? Ya, esto es cuando en la proposición depende de dos variables. ¿Ya? Ya, aquí hay una pequeña observación que igual es interesante considerar, que a veces para analizar la veracidad es necesario, como en todas las proposiciones, saber cómo se comporta la negación de la proposición. A veces es más fácil analizar la negación que analizar la proposición original. Entonces,
A veces uno dice, bueno, tengo que analizar si esta proposición es verdadera o falsa, pero resulta que a veces analizar la proposición tal como está, para saber si eso es verdadero o falso, no es tan sencillo. Entonces, a veces puede ser más sencillo analizar el valor de verdad de la negación de la proposición, porque si yo sé que la negación tiene un valor de verdad de falso, significa que la proposición original es verdadera, y viceversa, ¿no es cierto? Por lo tanto, para eso vamos a ver la negación de las proposiciones, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene que negar un para todo X, P de X, la negación de un para todo es un existe X tal que, y negamos la proposición. Y la negación de un existe X tal que P de X es para todo X. La negación de un existe es para todo X, no P de X. Se niega P de X. ¿De acuerdo? Ya. Yo les voy a dar unos minutitos a ustedes. Necesito que lean cada una de estas y me pregunten si hay dudas en alguna de estas cuatro, cuando la proposición depende de dos. ¿De acuerdo? Voy a darles unos 3 minutitos para que hagan ese ejercicio. ¿Ok? Ya, ¿cómo les fue? ¿Hay alguna duda respecto de estas negaciones que están acá? Si se fijan, si observaron, la negación de un existe es un para todo, y la negación del para todo es un existe, y se niega la proposición. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, aquí a modo de ejemplo se sugiere en lo que aparece acá, considerando esta proposición, negar cada una de estas como ejercicio. ¿De acuerdo? A ver, vamos a negar, por ejemplo, un par de ellas. ¿Ya? Para practicar un poco. Por ejemplo, ¿cómo nos quedaría la letra? Vamos a negar la B y la D. ¿Ok? En la B. Negación. Vamos a negar la letra B, o sea, vamos a negar para todo X que pertenece a Z, existe Y perteneciente a Z, tal que X menos Y es mayor que 0. Entonces nos quedaría, ponemos las tres rayitas que corresponden, que eso es equivalente a existe X en Z, tal que para todo Y en Z se cumple la negación de esto. ¿Qué cosa es la negación de X menos Y mayor que 0? Es X menos Y menor o igual que 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Esa es la negación. Y en la letra D de dedo vamos a tener existe X, perdón, la negación de existe X. Aprovechemos al tiro el ejercicio antes de pasar a la letra D. Oh, perdón, pensé que estaba con el borrador y no estoy con el borrador. Aprovechemos al tiro el ejercicio, ¿les parece? Para determinar el valor de verdad de esta afirmación. Negación. Y aparte voy a poner acá, determine, no pinché ese botoncito que no debía, determine el valor de verdad de lo que acabamos de hacer. ¿Ya? Ya. Entonces, para determinar el valor de verdad de lo que está acá dice, existe X en Z que cumple lo que viene después. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros queremos determinar si esto es verdadero o es falso, en el caso particular de este ejercicio, dice acá, existe X en Z, tal que para todo Y en Z se cumple esta condición. Entonces, cuando hablamos de la existencia, para probar, fíjense que el primero que aparece que es la existencia de un X. Cuando uno quiere probar, para ver si esto es verdadero, basta que nosotros exhibamos un X, ¿de acuerdo? Que cumpla lo que viene después. Entonces, veamos la condición. Tenemos X menos Y menor o igual que 0. O sea, X tiene que ser menor o igual que Y, ¿cierto? Tendría que cumplir esa condición, que X sea menor o igual que Y. Entonces dice, existe X en Z,
tal que para todo y en z, x es menor o igual que y. A ver, este x que está acá, tiene que cumplir esto que está acá para todo y. Este x que está acá. A ver, si por ejemplo, como para todo y, esto estamos haciendo solo el análisis, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si y vale menos 2. Aquí nos quedaría x menor o igual que menos 2. Para y igual a menos 2, ¿qué x nos serviría? Bueno, cualquier número que sea menor que el menos 2, ¿no es cierto? Podría ser menos 3, menos 100, menos 1000. Y uno podría tomar cualquiera. Pero ¿qué pasa si vale 0? También podría servir, supongamos que aquí tomamos x igual a menos 100, estoy inventando. Si y vale 0, el menos 100, ¿es menor o igual que 0? Sí. Si y vale menos 2, menos 100, ¿es menor o igual que menos 2? Sí. Pero ¿qué pasa si y vale menos 1000? O menos 300. Menos 300. ¿Cumple que es mayor o igual que menos 100? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, este que yo, así, en el análisis tomé como candidato, no me sirve. ¿De acuerdo? Ahora, sí me sirve para todos los enteros positivos, porque si y vale 100, por ejemplo, si y vale 1.000.000, el menos 100 me calza justito. En realidad me sirve para todos los y que sean números enteros positivos. Me serviría el menos 100, ¿cierto? Pero sucede que el i vive ¿en qué conjunto? En todos los z. Por lo tanto, ¿será posible encontrar que dado un número cualquiera i, yo tenga un x fijo que me cumpla que x es menor o igual que y? ¿Se cumple eso? ¿Se cumple o no se cumple esta condición? No, ¿no es cierto? No hay ningún valor de x tal que para todo y que esté en z se cumpla que ese x sea menor o igual que y. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué podríamos decir de esta proposición? ¿Es verdadera o es falsa? Esta proposición es falsa. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Ya. Vamos a la letra D. Vamos al D. En la letra D, la negación de... bueno, y por supuesto la letra B, dada que la negación era falsa, esta de acá es verdadera. ¿De acuerdo? Ya. En la letra D existe X perteneciente a Z, existe Y perteneciente a Z, tal que X menos Y es mayor que 0. Y la negación de esto es que para todo X que pertenece a Z, para todo Y perteneciente a Z, se cumple que X menos Y es menor o igual que 0. ¿Ya? Bueno, esa sería la negación y les dejo de tarea determinar si es verdadera o es falsa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok. Avancemos. Entonces, es falsa. Bueno, aquí está, bueno, aquí está, hay tarea, hay pega hecha. Fíjense que la B que alcanzamos a analizar, la proposición original es verdadera. ¿Ya? Ya. Bueno, ahí aparecen los ejercicios resueltos. Ya. Ya. Ahora vamos a ver una forma de demostrar que se llama usando el contraejemplo. ¿Ya? Fíjense, las otras formas de demostración son las que aparecen arriba en el apunte. Acuérdense que tienen que estudiar el apunte completo, ¿ok? A ver, por ejemplo, la proposición para todo x, p de x, indica que la proposición es verdadera para cada x que se considera en el universo dado. Entonces, claramente, si ustedes se fijan, nosotros para probar que se cumple, que para todo x, p de x, entre comillas, tendríamos que tomar todos los valores de x en el universo y probarlos para todos. Y si se cumple para todos, estamos ok con esto, ¿de acuerdo? Y en ese caso sería verdadera. Pero ¿dónde está el detalle? Que a veces, en el contexto del enunciado, el para todo x, este para todo x pertenece a un conjunto universo y ese conjunto universo tiene infinitos elementos.
Y obviamente no podemos probarlo para todos los elementos, y no basta con que uno lo pruebe para algunos, ¿de acuerdo? No podría, si X vale tanto, funciona. Si X vale este otro valor, funciona. Y tomo un tercer valor más encima y funciona. Entonces me dice, entonces funciona para todos. No, estimados, eso es falso. En la vida uno puede ver un montón de ejemplos al respecto. Uno dice, bueno, esta persona resultó ser buena persona. Sí, buena persona. Después se encuentran en la vida con otro ser humano similar, así una pareja, también buena persona. Eso no significa que todos sus pololos o pololas van a resultar ser buenas personas, ¿de acuerdo? No podemos generalizar, ¿ok? Entonces, lo que se debe hacer en este contexto, cuando el conjunto al cual pertenece el X es infinito, para probar que esto es verdadero, ustedes tienen que hacer una demostración en general, no tomar caso por caso, ¿de acuerdo? No tomar los distintos valores de X, sino que tienen que probar que esta proposición se cumple para todos los X en el conjunto donde están trabajando. Pero cuando uno intuye o sospecha que esto que está acá es algo falso, entonces en ese escenario, para probarlo, basta exhibir un contraejemplo, o sea, mostrar, esto estoy hablando específicamente de cuando uno quiere probar alguna afirmación donde aparece un para todo. Basta con que ustedes exhiban un elemento que no cumpla P de X, o sea, donde se cumpla no P de X. O sea, existe un X tal que no P de X. Entonces, si ustedes exhiben un X que no cumpla esta condición, entonces lo que han hecho, han probado que esta proposición esta afirmación es falsa. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, para probar que algo es verdadero, si el universo en el que están tomando los elementos es un universo infinito, por lo tanto no pueden probar todos los elementos que están adentro, tienen que hacer una demostración en general, para un X cualquiera. Pero si ustedes quieren probar que eso es falso, basta con que exhiban un contraejemplo donde la propiedad falle. ¿Ok? ¿Ya? Y eso es, estimados, la parte que corresponde a lógica. ¿Ya? Entonces, como nos quedan unos minutillos, vamos a analizar, por ejemplo, a ver, me interesa la letra C. Por ejemplo, yo sé que está hecho acá, pero la idea es que lo hagamos sin mirar acá, analizar si esto que está acá es verdadero o es falso. Dice, existe X en Z, tal que para todo Y que pertenece a Z, X menos Y es mayor que 0. Necesito que me digan si esto es verdadero o es falso y por qué, ¿ya? Porque a veces, ¿por qué me interesa que hagan el análisis de este tipo de cosas? Porque en las pruebas aparecen estas cosas y a veces no es que ustedes no sepan o no se den cuenta si es verdadero o es falso, sino que la forma como lo argumentan, como lo explican, es la incorrecta. Y por lo tanto, si ustedes no tienen una explicación correcta, el hecho que digan que es verdadero o falso no estaría correcto, porque en el fondo el verdadero o falso está en el aire, digamos. Necesita tener así un sustento que es la argumentación de por qué ustedes afirman que esto es verdadero o falso. ¿Ya? Tienen 3 minutos para poder resolver esta inquietud. Solamente háganme la letra C y la letra D, no la negación, sino que la afirmación tal como aparece acá. Necesito que me digan si C es verdadero o falso y si D es verdadero o falso. Y vamos a hacer el trabajo del análisis de cómo se explica si esto es verdadero o falso, cómo se demuestra. ¿Ok? Ya, manos a la obra. En la letra C y en la letra D. ¿Ok? A ver, voy a retomar lo que me dijo la estimada recién. Para analizar si el C es verdadero o es falso. Para analizar si C es verdadero o es falso, aquí dice, existe un X en Z, tal que lo que viene a continuación, para todo Y en Z, X menos Y es mayor que 0. Entonces, en el existir, uno tiene que mostrar 1. Entonces ella dice, a ver, ya, yo voy a tomar X igual a 1. Y en particular, analizo para Y igual a 2.
reemplazo y en 2 y me da una contradicción, por eso nosotros afirmamos que esto es falso. Es falso. A ver, esto que está escrito acá, lo voy a analizar desde la siguiente perspectiva. Por ejemplo, si uno dice, existe un alumno que le cae bien a todo el curso, nuestro curso. Entonces, alguien dice X igual a Brian. Sí, por ejemplo. Entonces, sí, Brian es simpático, buena persona, dije. Ya, Brian. Entonces, pero sucede, ¿cómo se llama usted, estimada? La que me hizo este ejemplo que está acá. Alondra. Alondra. Entonces, tomamos a Alondra. Alondra. Y le preguntamos a Alondra. Alondra, ¿usted le cae bien, Brian? Respóndeme No. con sinceridad. No, ¿en serio no le cae bien? No sé, no lo conozco. ¿No lo conoce? Bueno. No. Pucha, la lecera debería haberlo presentado antes para que se conocieran. Bueno, pero supongamos que le cae bien, invente. O que le cae mal, invente, cualquiera de las dos alternativas son válidas. ¿Le cae bien o le cae mal? Invente. Ya, le cae bien. Sí. Entonces cumple la propiedad, ¿cierto? Cumple la propiedad. ¿Dónde está el detalle? Miren acá, aquí dice, para todo. Alondra es una persona particular. A Alondra le cae bien. Pero, por ejemplo, ¿sí? ¿El 0 está adentro de lo entero? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Si, por ejemplo, cambiamos el i, y ahora yo le pregunto a otro de sus compañeras. A ver, preguntémosle, por ejemplo, ¿alguien conoce a Brian? ¿O solo Brian se conoce a sí mismo? Por ejemplo, Alondra. No, perdón, Carolina. Carolina, podría Sí. ocupar. Carolina, ¿conoce a Brian, no? No, no lo conozco tampoco. Nadie conoce a Brian. Deberíamos haber hecho una proposición como si existe X, tal que alguien que conozca a Brian, si alguien lo conoce. Bueno, Carolina, y supongamos que yo le pregunte a Carolina si que conoce a Brian, y me dice que no, pues, la Carolina me dice que no le cae bien, que le cae mal. ¿Se fijan? Este sujeto que está acá, o sea, el poner un i acá no me garantiza, según su respuesta, si esto se cumple o no se cumple. Porque estamos tomando un i particular, tendríamos que revisar todos. Yo le tendría que preguntar a Carolina, le tendría que preguntar a Alondra, le tendría que preguntar a todos, si les cae bien Brian o no. Y si todos ustedes dijeran, sí me cae bien, sí me cae bien, sí me caen bien, si todos responden que sí les cae bien, entonces podríamos decir que la propiedad, que Brian es un estudiante, o sea que existe X tal que les cae bien a todos los alumnos del curso de bachillerato. Entonces, el existe es Brian porque a Brian le cae bien a todo el mundo. Por lo tanto, esta afirmación sería verdadera. ¿Por qué? Porque existe Brian que cumple con la propiedad. ¿De acuerdo? Y si, por ejemplo, uno de ustedes, supongamos que Carolina me diga que no, que le cae mal Brian, ella dice, no, me cae mal, entonces ese no de ella automáticamente hace que esta afirmación sea falsa, porque existe por lo menos un i, donde esto no se cumple. ¿De acuerdo? Basta que alguien, de que un elemento del conjunto, que en este caso los elementos del conjunto son ustedes que pertenecen al curso, basta que un elemento del conjunto no cumpla la propiedad para que esta afirmación sea falsa. Ojo, considerando a este X como candidato, ¿de acuerdo? Porque, ojo con esto,
va a ser falso si es que nosotros nos quedamos pegados en que Brian es el candidato. Pero sucede que no podríamos afirmar que la proposición es falsa, porque, ojo con esto, a lo mejor el X que nosotros tomamos es el incorrecto. ¿Me entienden? Entonces, ojo, no podríamos afirmar esto nosotros que está acá. ¿Cómo podríamos nosotros afirmar? Porque el candidato puede ser el incorrecto. ¿Me entienden la idea? O sea, no es que uno se tiene que obsesionar con una persona. Nosotros tenemos que mostrar que existe. ¿Quién sea? No lo sé. ¿Me entiendes? O sea, a ver, por ejemplo, podríamos tomar otro candidato y sucede que para ese candidato, sí todos dicen, a ver, hay otro nombre de ustedes que no lo alcanzo a ver. Juan, no sé si existe un Juan acá, pero supongamos Juan. Juan, y le preguntamos a todos sus compañeros, ¿le cae bien Juan? Sí, me cae bien. ¿Le cae bien Juan? Sí, me cae bien. Y todos dicen que sí. Todos dicen que sí, perfecto. Entonces lo que nosotros podemos concluir que esta afirmación es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque Juan le cae bien a todos. Y Juan ocupa el lugar del que andamos buscando, que el que existe. Este es el X. Lo encontramos, por lo tanto es verdadero. Pero el hecho de que pongamos un X acá y que no se cumpla, no dice que es falso, sino que significa que el que elegimos no sirve en el sentido de que no cumple con la propiedad de que todos, para todos, a todos les caiga bien. ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, vuelvo a insistir, delante cuando pusimos Brian, y Carolina dijo que no le caía bien, y eso significó que era falso, esa implicancia no es correcta. ¿Por qué? Porque era el candidato el incorrecto, el que nosotros tomamos no nos servía, ¿de acuerdo? No nos servía, pero por eso buscamos otro X, y buscamos otro X hasta que encontremos uno. Si nosotros en nuestro universo buscamos y no encontramos ninguno, fíjense, si yo busco y pongo acá todos los candidatos posibles, pongo a Carolina, pongo a la Alondra, pongo a todos acá como candidatos, y resulta que no hay ningún candidato, ninguno de ustedes que le caiga bien a todos al mismo tiempo, ese candidato, significa que esto es falso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Eso es, lo que acabamos de hacer recién es solamente el análisis en la letra C, fíjense acá. Bueno, están todas hechas, pero por ejemplo, a ver, cuando uno está analizando acá, observen acá lo interesante, en la letra C dice, existe X en Z, tal que para todo y en Z se cumple la propiedad. Así, tal como está, pues, perdón, puede que se nos dificulte analizar si es verdadero o falso. Entonces, la propuesta es, analice si es verdadera o falsa su negación. Entonces, miren acá, si nosotros negamos el existe X que pertenece a Z tal que para todo Y que pertenece a Z, X menos Y es mayor que 0, la negación de esto ya sabemos que es para todo X en Z, existe Y en Z, tal que X menos Y es menor o igual que 0. ¿Cómo podríamos ver nosotros si esta afirmación es verdadera o es falsa? A ver, en esta que está acá estamos analizando, esta. ¿Ya? Porque obviamente es la negación de la que se nos está preguntando, pero si sabemos el valor de verdad de la negación, sabemos el valor de verdad de la proposición original. Fíjense que dice, para todo X que está en Z, para todo X entero, existe Y en Z tal que cumple la condición. Entonces, se supone que nos dice, para todo X en Z, existe Y en Z que cumple esta condición. Entonces uno dice, bueno, X menos Y menor o igual que 0. Entonces vamos a tener que X tiene que ser menor o igual que Y, ¿cierto? ¿De acuerdo? Por ejemplo, podemos trabajar con esta parte, con esta o con esta otra. Para todo X
para todo X en Z existe Y que pertenece a Z. Fíjense que acá existe un Y. Para un X tenemos que tomar un Y. ¿Qué condición tiene que tomar un Y? O sea, tenemos que buscar un Y, porque nosotros para ver que esto es verdadero o falso, tenemos que, si queremos ver un verdadero, tenemos que encontrar ese Y. ¿Qué Y nosotros nos podríamos dar un número que es mayor que X? No en particular, ojo, tenemos que hacerlo en general, porque aquí estamos hablando de para todo X. Ya no es que nosotros aquí ahora no nos damos un X y vemos si funciona, porque eso es cuando estamos viendo la existencia. Aquí estamos viendo un para todo X. Un número que sea mayor o igual que X. Por ejemplo, si Y fuese, ¿cuál es el siguiente número entero mayor que X? X más 1, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Si es X más, el siguiente número entero mayor que X es X más 1. El candidato podría ser Y igual a X más 1. Estoy poniendo un candidato distinto al de acá. Entonces veamos. Veamos si cumple la condición. X menos ese Y, que es X más 1, ¿será menor o igual que 0? ¿Sí? ¿Sí? Cumple. ¿Se fijan? X menos el Y nos da menos 1, que es menor o igual que 0. Por lo tanto, para X que pertenece a Z, tenemos que tomar Y igual a X más 1. Usted me dice, pero profe, aquí aparece Y igual a X más 2. Puede ser X más 1, puede ser X más 2, puede ser X más 3, puede ser X más 4, puede ser X más 5. No importa. Si usted me da un X, cualquier X que usted me dé en Z, yo tengo un Y. Y yo elijo este Y, X más 1. ¿Me entienden? ¿Y cumple con la condición? Sí, cumple con la condición. Por lo tanto, lo que quiero decir es que para todo X, o sea, si ustedes se dan X igual a menos 3, ¿van a obtener un Y? Sí, porque sería menos 3 más 1, que es menos 2. Cumple con la condición que X menos Y, o sea, menos 3 menos menos 2, es mayor que 0. A ver, perdón, mayor que 0, menor o igual que 0, perdón, menor o igual que 0. ¿Cumple con la condición? ¿Menor o igual que 0? Sí, porque nos queda menos 1 mayor o igual que 0. Funciona. ¿Se fijan? Para todo X que pertenece a Z, me doy otro X, el X igual a 0, ¿obtengo un Y? Sí, sería 0 más 1, que es 1, y X menos Y, o sea, 0 menos 1, ¿es menor o igual que 0? Sí, y así. Pero claramente, esto es lo que estoy escribiendo acá, les estoy mostrando que efectivamente funciona, si uno toma Y igual a X más 1. Pero ojo, esto no es una demostración, les estoy mostrando que efectivamente para un X, el Y que uno toma es X más 1. ¿De acuerdo? El siguiente. ¿De acuerdo? Esto no es una demostración, estoy mostrándoles cómo funciona el cuento nomás. O sea, estoy mostrando, eso no es demostrando. La demostración es la que aparece acá, y la argumentación de por qué esto es verdad. Para X que pertenece a Z, basta tomar Y igual a tanto, X más 2 o X más 1 o X más 3. Y entonces, y aquí demostramos que efectivamente se cumple la condición, porque esta condición es X menos Y menor o igual que 0, que nos da eso y eso es menor o igual que 0. ¿Se fijan? Por lo tanto, la negación, como la negación es verdadera, automáticamente la proposición original es falsa. Y esta es la explicación. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Si ustedes se fijan, este tipo de ejercicio hay que meterle harto, así como cabeza, porque la verdad de las cosas es que no es llegar y decir verdadero o falso, si arbitrariamente, o sea, lo que tiene peso acá es la argumentación que ustedes hagan de esa afirmación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso sería. Los juegos lógicos, como les digo, están fuera del curso, los vamos a dejar fuera de esta parte del curso. ¿Ok? ¿Ya? Y eso sería todo.